Hola chicas y chicos, bienvenidos a la segunda parte de su tercera ayudantía. En esta parte vamos a estar resolviendo ejercicios de distribuciones de probabilidad y en particular vamos a partir con este ejercicio en donde vamos a aplicar los conceptos más básicos de la cápsula de repaso, ya que espero ya hayan visto. Entonces, el primer ejercicio dice: cada lanzamiento de una moneda resulta en una cara con probabilidad P. La moneda es lanzada hasta que se obtiene la primera cara. Entonces, hasta este momento ya tenemos una idea de lo que vamos a, o del experimento que vamos a estar estudiando, ¿ya? Entonces simplemente vamos a estar lanzando monedas hasta que se obtenga la primera cara, ¿cierto? Así que nuestro espacio muestral, ¿ya? Sería, por ejemplo, si nos sale en el primer lanzamiento, sería C. Si nos sale en el segundo, sería SC. Si nos sale en la tercera, sería así. Y así sucesivamente tendríamos este espacio muestral infinito numerable, ¿ya? Entonces, luego dice, sea x, ¿ya? Una variable aleatoria, ¿cierto? El número total de lanzamientos. Calcule la probabilidad de que x sea mayor a m. Entonces recuerden, x, una variable aleatoria x, es simplemente una función que va desde el espacio muestral hacia los naturales, ¿ya? En este caso, el x, que recuerden las las variables aleatorias miden características de experimentos aleatorios. En este caso, la característica que va a estar mirando o midiendo va a ser simplemente el número total de lanzamientos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo definiera esta función, ¿ya? En Python, por ejemplo, x de c debería ser 1, x de sc debería ser 2, x de ssc debería ser 3, ¿ya? Simplemente sería el len del string que se le pasa como parámetro. Entonces, nos piden calcular la probabilidad P, es decir, que el número de lanzamientos en este experimento sea mayor a m, ¿ya? Entonces, démonos cuenta aquí que si yo hice más de m lanzamientos, es porque, bueno, primero que todo porque todavía no paro, ¿ya? Y como todavía no paro en m lanzamientos es porque todavía no encuentro una cara, ¿ya? Es decir, los primeros m han sido sellos. Y la probabilidad de que los primeros m hayan sido sellos es bastante simple, ¿cierto? Porque ya sabemos que p era la probabilidad de que en un lanzamiento obtenga cara, ¿ya? Así que esto sería la probabilidad de que en un lanzamiento obtengo sello, y esto elevado a la m, asumiendo que los lanzamientos son independientes, sería la probabilidad de que en los primeros m lanzamientos obtenga solamente sellos, ¿ya? Así que todo bien por ese lado. Y luego nos piden la función de distribución acumulada de x, ¿ya? Entonces recuerden que esto lo denotamos con una f, ¿ya? Y acá vamos a poner aquí abajito la función, perdón, la variable aleatoria, ¿ya? X. Entonces acá yo como parámetro voy a poner una m en vez de una x para que no haya problema con la notación. Entonces, por definición sabemos que esto es esto, ¿ya? Es decir, la función de distribución acumulada en m, ¿ya? De la variable aleatoria x, es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor a m, ¿ya? Recuerden, x es el número total, perdón, el número total de lanzamientos, ¿ya? Entonces, acá debemos recordar una pequeña propiedad y que nos va a ayudar bastante porque este valor ya lo tenemos, ¿cierto? Sería ese. Entonces simplemente debemos reemplazar y ya estaríamos, al parecer, listos, ¿ya? Entonces acá les quiero pedir que quizás que paren el video un poquito, si es que ya no lo vieron, y piensen en qué pequeño problema, digamos, podría tener esta definición, ¿ya? Entonces, espero lo hayan parado. Ahora voy a explicar. Bueno, lo que pasa es que el m deberían ser valores enteros, ¿ya? Porque son el número de lanzamientos. Entonces no tiene sentido que esto quede definido para 6.5 o algo así, ¿ya? Más aún que den valores distintos, por ejemplo, entre 6 y 6.5. Lo podremos arreglar simplemente con una definición
alternativa, ¿ya? Que sería, bueno, esto va a ser 0, primero que todo, cuando el x sea menor a 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que, por ejemplo, si x sería 0.5, ¿ya? Simplemente la distribución acumulada ya sería 0 inmediatamente porque ni siquiera hemos llegado a un lanzamiento, ¿ya? Espero se entienda eso, quizás sea un poco raro. Y ahora vamos a ver el caso cuando x es mayor o igual a 1, ¿ya? En este caso es simplemente la expresión anterior, ¿ya? Pero teniendo el cuidado del m, ¿ya? El m simplemente tiene que ser la parte entera, así que aquí vamos a usar la función piso, ¿ya? Función floor, que se llama en Python. Y ahí estaríamos listos. Esto ya quedaría bien definido y tendríamos una función escalonada, ¿ya? Que espero se la puedan visualizar más o menos, que sería algo así. Ups. Sería, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, entonces para 0 tendríamos acá, ¿cierto? Entre 1 y 2 tendríamos acá, y así iría aumentando, ¿ya? También para que verifiquen esto, ¿ya? La pueden graficar en Python, o también la pueden definir e ir viendo para distintos valores de x su valor y se van a dar cuenta que tiene esta forma escalonada, ¿ya? Espero haya quedado claro este primer ejercicio. Entonces recordamos varias cosas. Primero que todo, espacio muestral, que es importante tenerlo claro para entender mejor la variable aleatoria, ¿ya? Que también repasamos. Y finalmente las probabilidades, digamos las dos funciones, ya función de densidad de probabilidad, que es P, ya que en inglés es PDF, y la función de distribución acumulada, ¿ya? F, que en inglés sería CDF. Bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, chicos, ahora vamos a seguir con el segundo ejercicio. Este es un poquito más teórico, ¿ya? Así que vamos a repasar todas las o las propiedades principales para, o sea, en el caso de que les salga un ejercicio más teórico en el control lo pueden resolver sin problema. Entonces dice, obtenga la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria i en términos de la función de densidad de probabilidad de x. ¿Okay? X es otra variable aleatoria, ¿ya? Y además sabemos que i es igual a por x. Entonces, no sabemos nada sobre el experimento, ¿ya? No sabemos nada sobre el modelo estadístico subyacente a este problema, así que simplemente vamos a tener que trabajar con la teoría, ¿ya? Y acá en particular vamos a trabajar con el teorema fundamental del cálculo, que espero se recuerden, pero si no, lo anoté aquí por si acaso, ¿ya? Recuerden que esta es la anotación como general para este teorema, y para nuestro caso, esta f, ¿okay? Sería la función de distribución acumulada, ¿ya? Y esta f de acá adentro, minúscula, sería la probabilidad, perdón, la función de densidad de probabilidad, ¿ok? Que nosotros denotamos en el curso con una p minúscula. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser obtener la función de densidad de probabilidad de i, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que eso sería de esta forma, ¿ok? Y como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ya sabemos que esto es menor a i, ¿ok? Es decir, en la función de distribución acumulada, ¿ok? De la variable aleatoria i hasta un valor i, ¿ya? Este es un parámetro, recuerden, eso quizás sea un poco complicado. Es simplemente la probabilidad de que esta variable aleatoria i tome un valor menor a i. Entonces, acá hay muchas i, así que vamos a usar la igualdad que nos dieron, ya decir que esto es igual a un a por x, ¿ya? Solo por eso usé un i acá, ¿ya? O si no podría haber usado otra variable para que no se confundieran, pero acá lo hice adrede por eso. Entonces acá vamos a reemplazar el i mayúscula, es decir, la variable aleatoria i, por el a por x, y vamos a dividir al tiro por a. Entonces vamos a obtener esta probabilidad, ok. Y acá espero ya lo hayan notado. Entonces acá tenemos una función de densidad de probabilidad, una variable aleatoria, y acá un parámetro,
Entonces esto no es nada más que la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x hasta un y partido n. ¿Okay? Entonces, nosotros a partir de estas dos funciones de distribución acumulada debemos encontrar las funciones de densidad, de probabilidad, ¿ya? Que como pueden notar, debido al teorema fundamental del cálculo y a la definición de la distribución acumulada, ¿ya? De la función de distribución acumulada, esta f mayúscula, ¿cierto? Sabemos que si derivamos, ¿ya? Si derivamos esta expresión, vamos a obtener inmediatamente las funciones de densidad de probabilidad. ¿Okay? Entonces si yo derivo esto, ¿ya? Si yo derivo esto, ¿qué voy a obtener? Bueno, la p, es decir, la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria i, ¿ya? Esta la podemos dejar sin problema en función de un parámetro i. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí lo voy a hacer un poco más detallado para que no nos confundamos. Entonces acá tenemos al lado derecho esto, y nosotros lo vamos a derivar respecto a i, ¿cierto? Esto respecto a un i. Entonces, acá aplicamos la regla de la cadena, ¿ya? Y nos va a quedar f de x y partido a primo por lo de adentro derivado respecto a i, ¿ya? Que sería 1 partido a solamente. Y nosotros sabemos que nuevamente esta expresión, por las propiedades y también por el teorema fundamental del cálculo, es simplemente p de x, ¿ya? Es decir, aquí nos apareció la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿ya? Obviamente esto evaluado en i partido, ¿ya? Entonces así obtuvimos lo primero que nos pedían, ¿ya? Que era obtener la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria i, ¿ok? En términos de la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria x, ¿ok? Entonces hasta aquí la primera parte. Luego vamos a ver la segunda parte, en donde debemos demostrar que las variables aleatorias x y menos x tienen la misma función de distribución acumulada cuando se cumple esta propiedad. Ok, entonces para la segunda parte, bueno, repasemos, vamos a demostrar que las variables aleatorias continuas x y menos x tienen la misma función de distribución acumulada, ya cuando se cumpla esta propiedad que nos imponen acá. Acá esta f minúscula, me recuerden que es función de densidad de probabilidad. Nosotros en el curso lo usamos como una p, ¿ya? Así que lo siento ahí por escribirlo con una f, que es como se escribe en los libros. Sí, en los libros de probabilidad, creo que más que todos en los libros que están en inglés. Bueno, entonces, demostremos esto. Fíjense que vamos a trabajar con dos variables aleatorias, ¿okay? La x y la menos x, y queremos en particular demostrar que estas son iguales, ¿ok? Sabemos que, bueno, esta, bueno, si empezamos a desarrollar, simplemente sería el valor de probabilidad cuando x llega hasta, no sé, un x, si es que le ponemos acá, así, ¿ok? Sin embargo, la otra va a ser un poquito más interesante, ¿ya? Porque tiene el menos, ¿ya? Y ese menos nos interesa porque con ese menos vamos a poder usar la expresión que nos dan, ¿ya? Esta. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión en base a la función de densidad de probabilidad para esta función acumulada? Ya quedaría así: la probabilidad de que menos x, ¿ya? Acá voy a hacer un pequeño arreglo para no confundirnos con estos dos x. En vez de ponerle acá un x, le voy a poner un y, ¿ok? Espero no se confundan. Recuerden que esa variable da lo mismo. Entonces acá, para evitarnos el signo negativo al lado izquierdo, vamos a multiplicar por un menos 1 y nos va a quedar esto ahí, ¿cierto? Entonces fíjense que esto, como interpretado como una integral, ya sería la probabilidad de que x, ¿cierto?, me tome valores mayores a menos y. Ya entonces debo ir sumando ya todos los valores y los ponderando por su probabilidad desde el menos y hasta el infinito, ¿ya?
esa es como la definición de esta expresión. Así que iríamos desde el menos i hasta el infinito eh, usando el... acá podemos poner cualquier variable, ¿ya? Por mientras voy a poner una x nomás. Ya da lo mismo la variable que ponemos acá adentro. Recuerden que la variable adentro de la integral es una variable muda, ¿ya? Así que da lo mismo en verdad el valor que le ponemos, ¿ya? De hecho, vamos a eliminar esa x con un cambio de variable ahora para hacer aparecer menos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Fíjense, nosotros tenemos esta igualdad, ¿cierto? Y tenemos que demostrar esto en base a esta propiedad, ¿ya? Así que sí o sí tenemos que hacer aparecer un menos ahí adentro, y la forma más simple de hacerlo es con nuestro querido cambio de variable, ¿ok? U igual a menos x. Recordemos que aquí tenemos que sacar los diferenciales, ¿ok? Y ahora ya podríamos reemplazar ya esta nueva variable u adentro de la integral. Entonces fíjense que haría menos i infinito. Luego el p de x ahora ya no sería x, sino que sería menos u, ¿ok? Porque ese menos lo pasamos para acá, ¿cierto? Lo mismo con el diferencial, ya acá sería du, pero falta un menos, y ese menos lo vamos a poner acá afuera por mientras, ¿ok? Además recuerden la propiedad de las integrales, donde si tenemos un menos acá podemos cambiar el intervalo de integración, ya siempre y cuando cambiemos los signos también, ¿ya? Espero se recuerden de esta propiedad. Y acá pu en du, ¿ya? Esta p, recuerden que es la función de densidad de probabilidad de x, ¿ya? De x. ¿Por qué es de x? Porque viene de acá, ya recuerden, viene de acá, así que esto aquí ya debería tener un x. Entonces, ¿qué cumple esta función de densidad de probabilidad? Bueno, pasa que es, digamos, le da lo mismo si tenemos un menos acá adentro, a esta función le va a dar lo mismo y lo va a ignorar completamente. Así que acá vamos a tener simplemente un u en du, ¿ya? Nuevamente recuerden que la variable u la variable u que tenemos adentro da lo mismo porque es muda, ¿ok? Entonces, tratemos de interpretar ahora esto. ¿Qué tenemos? Bueno, estamos calculando la probabilidad desde el menos infinito hasta el i, ¿ya? Es decir, para los x menores a i. Estamos sumando todas esas probabilidades, ¿cierto? Y si eso lo escribimos, no es nada más que la probabilidad. Ya vamos a poner el x. Y ahora podríamos poner bueno, acá el x simplemente y menor a i. Ya, ¿por qué menor a i? Por este i. ¿Okay? Entonces esto no es nada más que la función de distribución acumulada, ¿ya? De la variable aleatoria x. Ahora, ¿ya? ¿Y hasta dónde? Bueno, hasta un i. Porque nosotros acá tenemos un i, así que es hasta ahí, ¿ya? Y fíjense que acá ya estamos listos porque nosotros partimos de esta expresión, ¿ya? Y lo voy a poner en otro color para que se note un poquito más. Quizás un morado, ¿ya? Esto lo que era simplemente, bueno, ahí no se va a notar mucho, ahí sí, ya, teníamos eso ahí. Si se fijan es consistente con la propiedad que siempre usamos, ¿ya? Con la propiedad para pasarlo a la función de densidad de probabilidad. Entonces ahora demostramos que usando esta propiedad, ¿ya? ¿Cuál propiedad? Esta, ¿ya? Es decir, sacamos el menos de adentro, pudimos concluir que efectivamente se cumple que las funciones de distribuciones acumuladas de x y de menos x, ¿ya? Son iguales. Entonces, ahora vamos a trabajar con SciPy, ya con la librería de Python que yo les recomendé por Discord y que les dije que la iba a mencionar en la ayudantía para que aprendieran a darle al menos el uso más básico, que es el que vamos a ver ahora. Entonces dice, cuando se utilizan tarjetas de circuito en la fabricación de reproductores de discos compactos, estas tarjetas se prueban. El porcentaje de tarjetas defectuosas es un 5%, ¿ya? Recuerden la noción frecuentista, ¿ya? Vamos a decir simplemente que la probabilidad de que una tarjeta
sea defectuosa es de 0.05. Sea X, ya, una variable aleatoria, el número de tarjetas defectuosas, ¿ya? Y en una muestra de 25 tarjetas, así que tenemos un n igual a 25, ¿ya? Antes de pasar a calcular estas probabilidades, ¿ya? Necesitamos saber qué distribución de probabilidad sigue la variable aleatoria de x, ¿ya? Siempre que a ustedes les pidan estos valores, ¿ya? Valores para estos tipos de probabilidades, ustedes necesitan saber qué distribución de probabilidad sigue la variable aleatoria, ¿ya? Si no, es imposible calcularla. Entonces, bueno, espero el enunciado le haya recordado un poco a los casos en donde, por ejemplo, tuviéramos una moneda con una probabilidad de que sea sello o cara de 0.5 y hacemos, por ejemplo, 25 lanzamientos. Ya es lo mismo. Tenemos un experimento de Bernoulli, ¿ya? Y lo hacemos 25 veces. ¿Qué distribución sigue eso? Bueno, una distribución binomial, ¿ya? Una binomial. Y la binomial que ya definido por dos parámetros, n y por p. Acá el n es 25 y acá el p es 0.5. Perdón. 0.05, ahí sí. Entonces, una vez ya tenemos esto, podemos irnos a Python y comenzar a responder las preguntas. Entonces, acá yo ya estoy en mi terminal. Voy a ejecutar Python 3 simplemente por acá. Y bueno, desde SciPy stats vamos a importar en este caso binomial. Y antes de empezar a calcular todo directamente, vamos a definir dos funciones. La función de densidad de probabilidad, ¿ya? Como, bueno, usando la notación lambda, ¿cierto? Binom de, acá sería PMF, ¿ya? Así lo define SciPy. Esto es probability mass function, la función de masa de probabilidad. Y le tenemos que pasar los siguientes valores. Primero que todo, el valor para el cual estamos calculando la probabilidad. Y luego n y p, ya sería 25 y la probabilidad de éxito 0.05. Y para la función de distribución acumulada vamos a hacer lo mismo. Donde acá usamos la función CDF, ¿okay? Que sería la abreviación en inglés de la función de distribución acumulada, ¿ya? Entonces, bueno, con estas dos funciones ya podemos empezar a calcular todo muy fácilmente. Ya de hecho, como pueden ver acá, la primera pregunta es muy simple. Es ¿cuál es la probabilidad de que el X, es decir, que el número de tarjetas defectuosas, sea menor o igual a 2? ¿Ya? Esto es simplemente f de 2. ¿Ya? Y como nosotros lo tenemos programado, esto sería simplemente 0.873 aproximadamente. 0.873 aproximadamente. ¿Okay? Noten que como es una distribución discreta, ¿ya? Esto sería lo mismo que si yo tuviera la función p, ¿ok? Y la integrara desde 0 hasta 2, ¿ya? De hecho esto sería 0 más p1 más p2. Y eso lo podemos comprobar. P de 0 más p de 1 más p de 2. ¿Ya? Y efectivamente da lo mismo, ¿ya? Tengan cuidado con esas cosillas. Siempre hay formas fáciles de ir comprobando sus respuestas. Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta. Entonces, ahora la siguiente pregunta es bastante similar. Vamos a notar que hay una pequeña diferencia. Porque bueno, al usar la propiedad, ya la que siempre usamos, esto nos quedaría así. Ok. Ahora acá
hay que tener cuidado porque si en Python usamos 1 menos f de 5, estaríamos cometiendo un error, ¿ya? Porque acá el x debería ser menor a 5, ¿ya? Y si en Python usamos esto, estaría tomando el valor de que x, el valor de la probabilidad de que x sea igual a 5. Y nosotros no queremos eso, queremos que sea menor a 5. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular, esto no tenemos que calcular, esto sí, sería 1 menos f de 4. ¿Ok? Eso en el Python. Y esto es simplemente 1 menos f de 4, que es 0.007 aproximadamente. 0.007. ¿Ya? Y este valor también era aproximado. Entonces, ahora debemos calcular la probabilidad de que el número de tarjetas defectuosas esté entre 1 y 4. ¿Okay? Esto, utilizando la propiedad, sería simplemente, bueno, integramos hasta el 4 y luego restamos hasta, hasta justo antes del 1. ¿Ya? Entonces nuevamente tengamos ojo con esta expresión, ya, porque no podemos poner f de 1, porque ahí estaríamos tomando el 1 como si fuera un menor o igual, ¿ya? Esto en Python sería f de 4 menos f de 0, ¿okay? Que es como yo ya lo había calculado acá, 0.715. ¿Ya? Y a medida de verificación, acá podemos calcular simplemente p de 1 más p de 2 más p de 3 y más p de 4, ¿ya? Usando la función de densidad de probabilidad p. Entonces esto sería p de 1 más p de 2 más p de 3 y más p de 4. ¿Okay? Y efectivamente nos da el mismo valor. Ya hay algunas pequeñas diferencias en la última suma, debido a cómo NumPy trabaja la precisión. Sin embargo, es efectivamente el mismo valor. Ahora vamos a seguir con el cuarto ejercicio, en donde, bueno, bastante simple, debemos determinar la probabilidad de que ninguna de las tarjetas esté perforada. Entonces, esto es simplemente calcular p de 0. Ya, esto es muy simple, y de hecho ya lo habíamos calculado antes. 0.277 aproximadamente. Ya, bastante simple. Este ejercicio era para que conocieran la función PMF de Python, pero como yo ya les mostré esto, ya la conocían, así que no tiene mayor dificultad este ejercicio. Finalmente tenemos el ejercicio 5, donde debemos usar otras dos funciones nuevas para obtener el valor esperado y la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, esto va a ser simplemente para la desviación estándar. Aquí ya no vamos a usar P ni F, vamos a usar directamente los métodos de la clase binomial. ¿Okay? Entonces, para encontrar el valor esperado, ya, o la esperanza, se usa min. ¿Okay? Y acá simplemente se le pasa los dos valores que definen nuestra variable aleatoria, en este caso 25 y 0.05. ¿Ya? Ahí obtendríamos el valor esperado, ya, que es 1.25. Y luego nos pedían la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, acá vamos a obtener la desviación estándar como la raíz cuadrada, ya, de la varianza, ¿cierto? Entonces esto sería simplemente binom.var y nuevamente 25.005, y acá vamos a sacar la raíz cuadrada al tiro para no tener mayor problema y obtener directamente la respuesta que necesitamos, ¿ya?
Acá me dieron un error porque no importaba NumPy. Y ahora sí, ya 1.08. Vamos a dejarlo en aproximadamente 1.09. Bueno chicos, ya llegamos al último ejercicio de la ayudantía. Ahora vamos a repasar una distribución continua que es la normal y también la normal estándar. Además vamos a usar nuevamente SciPy para resolver los cálculos. Entonces dice, suponga que el diámetro medido en pulgadas a la altura del pecho de árboles de un tipo está normalmente distribuido con una media 8.8 y una desviación estándar de 2.8. Entonces vamos a trabajar con una variable aleatoria que sigue una distribución normal, ¿ya? Y con media 8.8 y desviación estándar 2.8, y acá como va la varianza la elevamos al cuadrado. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea a lo más de 10 pulgadas? Entonces, esto es básicamente cuál es la probabilidad de que el X sea a lo más 10, ¿ya? Ahora acá, ojo porque tanto a mano, ¿ok? Si es que lo hacen a mano, van a tener que usar la tabla, y si es que lo hacen con el computador, van a tener que usar SciPy, por ejemplo, y SciPy también va a requerir que transformen esta variable aleatoria que siga una distribución normal a una variable aleatoria z que siga una distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Simplemente restando la media y dividiendo en la desviación estándar, ¿ya? Hacemos x menos 8.8 dividido en 2.8. Y acá lo mismo. Ya acá quedaría 10 menos 8.8 y dividido en 2.8. ¿Ok? En particular a lo de la izquierda le vamos a denotar como una nueva variable aleatoria z, ¿ya? Que sigue una distribución normal estándar. ¿Ok? Y este valor ya lo podemos utilizar en Python, así que lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, nuevamente ya estoy en mi consola, voy a entrar a Python y vamos a hacer lo mismo de siempre. De scipy.stats vamos a importar ahora norm, ¿ok? Norm es una clase, ¿ya? Que básicamente sigue o que modela una variable aleatoria o variables aleatorias que siguen distribuciones de probabilidad normal estándar, ¿ya? Entonces, lo que a nosotros nos interesa en este caso sería la norm.cdf, ya la función de distribución acumulada. Y acá, bueno, nuevamente tenemos que tener cuidado porque tenemos que ingresar solamente este valor, ¿ya? 1.2 dividido en 2.8, no tenemos que pasar ningún otro valor además, como si lo teníamos que hacer con la binomial, ¿cierto? Que le pasamos la media y también la probabilidad. Ya acá solamente el valor que nos interesa, que sería 1.2 dividido en 2.8. Y simplemente obtenemos la respuesta a la primera pregunta, que sería 0.665 aproximadamente. ¿Okay? Ahora vamos a seguir con la otra, que sería simplemente x mayor a 10, ¿ya? Y bueno, esto ya pueden inferir ustedes que simplemente es 0.665, bueno, en realidad 1 menos 0.665. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta. Entonces, para la segunda, simplemente debemos calcular la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar esté entre 5 y 10 pulgadas. ¿Ok? Espero esto ya lo puedan, o ya se les haya ocurrido cómo hacerlo en Python. Bastante simple, ¿cierto? Es una mezcla entre lo que hicimos en el ejercicio anterior y lo que resolvimos en esta pregunta anterior. Entonces esto es simplemente la integral hasta el 10 menos la integral hasta el 5, ¿ya? Y noten que acá da lo mismo si usamos menor o igual menor estricto, o si incluimos o no el valor 5, por ejemplo.
ya, porque es una distribución continua. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, simplemente pasar del X al Z. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque en Python, eh, o mejor dicho, en SciPy, y en las tablas solamente tenemos información con la distribución normal estándar. Así que y acá tenemos que restar por la media y dividir en la división estándar nuevamente, para así obtener 0. ¿Okay? Acá obtendríamos 10 menos 8.8, que sería nuevamente 1.2, y luego le restamos el p de x más 5 menos 8.8 dividido en 2.8. ¿Ok? Y bueno, acá cometí un pequeño error. Esto debería ser seda, ¿cierto? Así que lo vamos a agregar aquí. ¿Ya? Y esta expresión ya la podemos ingresar a Python y obtener el resultado. Bueno, entonces acá ya tengo la expresión ingresada en Python. Acorté el video para que no se alargara tanto con simplemente tipeo. Entonces es simplemente usar la misma, el mismo método, ¿ya? El CDF de la clase NOR para obtener esta respuesta, ya que es 0.578 aproximadamente, podríamos decir 0.578. ¿Ok? Y ahora vamos a seguir con el tercer ejercicio. Entonces, ahora para finalizar la ayuda, vamos a resolver el último ejercicio. Dice, ¿cuál es el valor de C tal que este intervalo dado incluye el 98% de todos los valores del diámetro? ¿Okay? Entonces, al pasar esto al lenguaje probabilístico, simplemente sería 8.8 menos C menor o igual a X menor o igual a 8.8 más C. Déjenme revisar si está correcto. Okay, efectivamente. Entonces que eso ya incluya el 98%, o sea que este intervalo, ¿okay? Incluye el 98% de los datos, quiere decir que la probabilidad de que mi X esté en ese intervalo, ¿okay? Es de 0.98. ¿Okay? Esa es la primera parte a entender. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, como siempre, estandarizar, así que ese va a ser el siguiente paso. Entonces vamos a comenzar a estandarizar. Primero que todo, como siempre, debemos restar la media y dividir en la división estándar. Así que acá nos quedaría menos c dividido en 2.8 menor o igual x. Bueno, acá iría un z, ¿cierto? Menor o igual a c dividido en 2.8 igual a 0.98. ¿Okay? Eso como primer paso, digamos. Entonces, ahora podríamos desarrollar un poquito más esta expresión para ver qué podríamos hacer para despejar de alguna vez o de alguna forma este valor C. ¿Ya? Lo primero sería usar estas propiedades. ¿Ya? Lo voy a escribir rápidamente. Menos P de Z mayor o igual a un menos C partido en 2.8. Entonces, noten que acá tenemos un menos C partido en 2.8 y acá tenemos un C partido en 2.8. ¿Okay? Entonces sería bastante útil si yo pudiera dejarlo en el mismo signo, porque de esa forma podría reducir la expresión y quizá encontrar este C, ya que andamos buscando. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, dejarlos positivos, porque nos gustan los números positivos. También se podría hacer con los números negativos, simplemente es una elección arbitraria. Entonces acá obtendríamos P de Z menor o igual a C partido en 2.8. Ok, 0.98. Nuevamente recuerden que acá da un poquito lo mismo si yo uso menor, igual o menor, porque son distribuciones continuas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a obtener 2 por la probabilidad de que el Z
sea menor o igual al c partido en 2.8, y vamos a tener además un 1 por aquí restando, ¿ya? Ese 1 restando lo vamos a pasar inmediatamente hacia el otro lado, si nos quedaría 1.98, porque pasaría sumando, ¿cierto? Y bueno, este 2 pasaría dividiendo, así que vamos a poner el tiro ahí. Entonces, primero que nada, bueno, esto es 0.99, ¿ok? Y acá esta P, ya sabemos que sería la F grande ya, es decir, la función de distribución acumulada para la variable aleatoria Z, hasta un C partido en 2.8, ¿ok? Entonces, estaría genial si nosotros tuviéramos la inversa de esta función, ¿ya? Porque si la conociéramos, simplemente podríamos decir que C va a ser igual a 2.8 multiplicada por la función inversa de la distribución, de la función de distribución acumulada, ya de la variable aleatoria Z, en 0.99. Ok, estaría genial. Y resulta que efectivamente la conocemos, la tenemos en SciPy. Así que se los voy a mostrar inmediatamente cómo sería en Python. Bueno, acá ya estamos en Python. Lo único que tenemos que utilizar es la nueva función que ya por nombre ppf, ya que es la inversa de la cdf. ¿Okay? Entonces en este caso simplemente tenemos que calcular esta función en 0.99 y multiplicarla por un 2.8, y así obtendríamos el valor de C, que es el valor que nos costó tanto trabajo encontrar. 0.51, bueno, lo dejaré hasta ahí más aproximadamente. Bueno, y así concluimos la ayudantía, chicos y chicas. Espero se haya entendido. Si no, recuerden que por Discord pueden preguntar sin ningún problema. Le responderemos por ahí junto a Braulio. Que esté muy bien. Nos vemos en la próxima ayudantía.